Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. A su palabra. Bueno, hoy quisiera hablaros de mucho tiempo que he estado estudiando estas cosas. Yo soy una persona que me gusta mucho estudiar la palabra. No soy buen predicador, pero me gusta saber las cosas para que las iglesias funcionen bien. Y me gusta estar alerta de la doctrina, porque creo que la doctrina es importantísimo, porque ahí donde ponemos nuestra fe, ponemos nuestra esperanza. Y si ponemos nuestra fe en cosas que no son bíblicas, no van a tener efecto. Por eso es necesario que los pastores velemos por la sana doctrina de la iglesia. Amén. Porque eso es un tratamiento especial para nuestras almas. ¿Os imagináis a Daniel o a Sadrach, Mesach y Abednego poniendo la fe en otro sitio y luego meterlos en el horno? Se habrían quemado. Pero cuando uno pone la fe en el verdadero Dios, el fuego, ni los leones, ni nadie podrá poner efecto en nuestras vidas. He leído este simple pequeño frase del primer versículo, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, quisiera hablaros hoy, tranquilamente, desde qué perspectiva bíblica y doctrinal creó Dios los cielos y la tierra. No solamente los cielos y la tierra, sino a nosotros, a sus hijos. Nosotros somos creación de Dios. Ahora, Dios no creó el mundo desde una perspectiva del conocimiento medio, porque me gustaría hablar un poco de las escuelas bíblicas que se han introducido en nuestras iglesias. Dios no creó el mundo desde un conocimiento medio, como dicen los molinistas, en el que Dios barajó muchos mundos y se quedó con el único mundo que él podía triunfar. Y yo le digo a los molinistas que Dios triunfa siempre. No necesita investigar un mundo en el que él pueda triunfar, porque él es triunfante desde el principio hasta el final, porque él es el Dios todopoderoso. Por lo tanto, desechamos esa falsa doctrina de que Dios tenga que investigar y manipular las circunstancias para poder meterse y de esa manera poder triunfar. Todas las cosas están en el dominio de Dios. Nada se escapa de su conocimiento. Ahora, también queremos rechazar a los teístas abiertos, que se llaman, que son una especie de arminianos que hacen a Dios un poco tonto. Ellos dicen que Dios creó el universo y al hombre desde una perspectiva en el que se autolimitó para no entender el futuro, y de esa manera Dios trabaja sobre la marcha. Estos, yo los he escuchado a algunos, y algunos cercanos, en los que dice que Dios creó el mundo autolimitándose, no queriendo saber que en el futuro hubiese pecado, porque si no, de esa manera Dios no hubiese creado el cielo y la tierra a las personas. Y yo digo que Dios no puede dejar de ser Dios. Dios es omnisciente y Dios sabe todas las cosas desde atrás hacia adelante, porque es omnisciente. Quieren hacer a Dios como que si supiera el futuro, entonces Dios es malo. Dios sigue siendo bueno, aun sabiendo que en el futuro caería Satanás y caería Adán. Eso no interrumpe con su benignidad, porque Dios es omnisciente. Dios no puede dejar de ser Dios. Hay gente que está jugando, creyendo, diciendo que Dios puede dejar de ser Dios. Dios es omnisciente y no puede evitar de saber todas las cosas. Ahora, hay algunos pensamientos todavía un poquito más peligrosos, porque luego vamos a hablar de qué perspectiva bíblica Dios creó el mundo. Ahora, el calvinismo dice que Dios creó al mundo en un determinismo rígido. Es decir, que para los calvinistas Dios es una especie de director de cine como Steven Spielberg, en el que Dios es un monstruo y las personas son robots de la Guerra de las Galaxias. Dios es un monstruo que determinó el pecado.
Dios es un monstruo en el que reprobó a ciertas personas para la condenación sin tener una puerta de salvación por medio de la sangre de Cristo. Y yo le digo al calvinista, aunque le sienta mal, Jesucristo ha muerto por todos, ha derramado su sangre por todos. Dios es bueno, Dios quiere la salvación de todos. Ese es el Dios que yo creo, que dice que ha determinado a ciertas personas a condenarse en el infierno, en el que ya no pueden escuchar el mensaje de Dios, en el que limitan la palabra y la sangre de Jesucristo. Ellos dicen que aunque prediques a un reprobado que está destinado en el infierno, la palabra no puede convertirle. La sangre de Cristo no puede limpiar sus pecados. Y yo le digo, la sangre de Cristo limpia el pecado. Su palabra salva, su palabra sana. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Yo creo en un Dios bueno, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Rechazamos contundentemente ese pensamiento. Predicamos de un Cristo que su sangre es eficaz para todos. Sabemos que hay gente que no se aplicará esa sangre, pero no porque Jesucristo no quiera, no porque Dios le haya determinado una condenación, sino que el hombre de su propio libre albedrío puede resistir la gracia. Ahora nosotros rechazamos ahora un pensamiento que me parece más peligroso que este todavía. Un pensamiento semipelagiano. Los semipelagianos se creen muy importantes en las iglesias, porque ellos dicen que Dios determinó un mundo en el que el hombre era el importante. Los semipelagianos se dan mucha importancia unos a otros, por eso hacen ídolos de los hombres. Ellos tienen que entender que la Biblia dice que nada puede dar el hombre si no es dado del cielo. La mayor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto, el hombre no vale. El importante es el Espíritu Santo, el importante es su palabra. El semipelagiano da tanta importancia al hombre que se creen semidioses. Cuando uno tiene una poca fama en el pueblo, le ponen las alfombras en las iglesias. Cuando uno hace una obra grande en el pueblo, le tienen como si fuera ya Dios. ¿Qué va? Aquí ninguno somos nada. Si la alabanza es buena es porque Él habita en la alabanza. Si la palabra es buena es porque Él habita en la palabra. Si hay una obra en nosotros es porque ha sido impulsada por el poder del Espíritu Santo. Toda obra, toda alabanza, toda predicación y todo lo que se mueve en la iglesia es gracias al poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, rechazamos esos pensamientos. Los echamos a la basura. Nosotros no creemos en un Dios que sea un monstruo, en un Dios que sea tonto, y en un Dios en el que haya hecho al hombre el importante en la iglesia. Nosotros creemos que Dios hizo la tierra desde una perspectiva en el que Él se llevará la gloria. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ahora, ¿cómo Dios hizo el mundo? Primera de Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Si vemos en este versículo, nos damos cuenta que está diciendo que Jesucristo, de esta forma creó Dios el cielo y la tierra y a los hombres. Aquí tenemos la primera pista. Dios, antes de crear el mundo, ya estaba predestinado Cristo. Antes de que Dios formara la tierra, los ángeles y los hombres, el Dios Trino
sabía que Jesucristo tenía que venir a un mundo en el que el hombre iba a pecar. Porque si no, ¿para qué viene Cristo? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sabía el Dios Trino que ese Jesucristo, predestinado desde antes de la fundación del mundo, sabía ya que iba a morir por el pecado de muchos. Por lo tanto, el Dios Trino, y empezando por el Dios Padre, que sabía que iba a crear un mundo en el que el hombre iba a caer. Dios lo sabía, porque Cristo está predestinado antes que se formara la tierra. Ahora, dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. O sea, no solamente sabía que Jesucristo daría su vida, sino que ya sabía en su conocimiento anticipado quién iba a ser salvo. Entonces, el libro de Juan dice que Jesucristo vino a deshacer las obras. Por lo tanto, antes de la fundación del mundo, el Dios Trino ya sabía que el Hijo venía a deshacer las obras de un ángel que todavía no había creado. Por lo tanto, nosotros dejamos aquí claro, Dios sabía que el hombre caería. Dios sabía que Satanás caería. Porque todo estaba ya pensado antes de la fundación del mundo. Ahora debemos entender algo. Dentro de la doctrina nuestra hay unos términos teológicos que se denominan voluntad antecedente y voluntad consecuente. Para entrar en la mente de Dios, tenemos que estudiar a Dios desde pe a pa y entender cuál es la voluntad de Dios. Hemos dicho y rechazado el pensamiento del calvinista que dice que Dios determinó toda la película. Es decir, Dios hizo que Satanás cayera. Dios hizo de que Adán cayera porque no tenía libre albedrío. Dios destinó a muchos al infierno. Ese pensamiento, fuera. Pero hemos visto en estos dos textos cómo el Dios Trino, aquel que habita en una luz inaccesible, es omnisciente y no puede dejar de serlo. Dios sabe todas las cosas. Y Dios ya sabía antes de la fundación del mundo que iba a crear a los hombres y que iban a crear y que iba a predestinar al Hijo para dar su vida por los pecadores. ¿Cuántos creen eso? ¿Pueden decir aleluya? ¡Aleluya! Ahora, ¿qué es la voluntad antecedente? La voluntad de Dios es muy amplia. No es solamente, se puede decir solamente una voluntad, es una voluntad pero con muchas partes, en las que se puede hablar muchísimas cosas de este Dios. Voluntad antecedente quiere decir de que Dios, cuando creó la perspectiva de la tierra y de los cielos y del hombre, lo hizo con la voluntad antecedente. ¿Qué es la voluntad antecedente? Es el pensamiento de Dios primero de que Dios creó todo para que todo fuese bueno. ¿Cuántos creen eso? ¿Puedes decir aleluya? Dice la Biblia, y Dios creó la luz y vio que era, y Dios creó los animales y vio Dios que era bueno, y Dios creó las estrellas y vio que era bueno, y creó la naturaleza y vio que era bueno. Por lo tanto, todo lo que hizo Dios era, esa es su voluntad antecedente. Pero hay un salmo que dice que los cielos cuentan su gloria, y en Isaías dice que Dios creó al hombre para su gloria. Por lo tanto, en su voluntad antecedente, Dios creó todo bueno y para su gloria. Dios creó todo bueno y para su gloria. Dios creó todo bueno y para su gloria. Dios te ha creado a ti para su gloria. Dios ha hecho esta iglesia para su gloria. Se canta para su gloria. Se predica para su gloria. Se ora para su gloria. Aquí no caben los vanagloriosos. Los que vengan a una iglesia para que tener la gloria de los hombres se han equivocado de lugar. Aquí se da la gloria a Dios.
Si quieres la gloria de los hombres, te vas afuera, te haces torero, te haces artista, te haces futbolista, pero si entras aquí, la gloria es para Él, la alabanza es para Él, para su gloria. Tenemos mucho torero en las iglesias, que me perdonen los lutos, mucho bombero y mucho torero. Aquí venimos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para darle su gloria a Él. Por lo tanto, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo desde su voluntad antecedente, su primer pensamiento: voy a hacer el mundo para que todo sea bueno. Pero eso no quita de que Dios supiera de que Adán, en su libre albedrío, atentara contra el plan de Dios. Él lo sabía. Por lo tanto, ahí pasa otra segunda parte de su voluntad consecuente. Nadie puede salir de la voluntad de Dios. Todo el mundo, no puedes escapar de la voluntad de Dios. ¿No lo sabías eso? Mira, a voluntad antecedente es que Dios le dijo a Jonás: ves a Nínive. ¿Ves? Esa es la primera parte de su voluntad. ¿Qué quería Dios con Jonás? ¿Que fuera dónde? Según los calvinistas, como Jonás luego se fue para Tarsis, como está todo determinado, es que Dios quería que fuera para Tarsis. No. Dios tiene su voluntad antecedente. Dios le dijo a Jonás: ves a Nínive. Ese es la verdadera, donde está la bendición. Lo que Dios te manda primeramente es ahí donde está la bendición. Jonás, ves a Nínive. Libre albedrío. Y Jonás se fue a Tarsis. ¿Os dais cuenta? No todo lo que dice Dios se debe cumplir. La palabra de Dios dice que te santifiques. ¿Cuántos se santifican? Pero Dios lo manda. Dios manda de que todo el mundo venga al arrepentimiento. ¿Cuántos vienen al arrepentimiento? No todos. Por lo tanto, en su voluntad antecedente, Dios quiere hacerte bien y le dice: Jonás, ves a Nínive. Libre albedrío. No quiero ir. Me voy a Tarsis. ¿Así? Pues mi voluntad consecuente. ¿Cuál es la voluntad antecedente? Lo que Dios te manda primero para tu bendición. Si no lo obedeces, voluntad consecuente, atenta a las consecuencias. Pero nadie se escapa de la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad primera de Dios era: ves a Nínive. Si no vas, voluntad de Dios disciplinarte. Si te arrepientes, voluntad de Dios perdonarte. Y si no te arrepientes, voluntad de Dios de llevarte al infierno. Nadie se escapa de su voluntad. Si obedeces, te bendices. Si no, te disciplina. Y si no, te perdona. Y si no, te castiga. Pero nadie sale de su voluntad. ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Para Él sea la gloria. Dios prepara un escenario. Y esto me sorprende. Porque en su voluntad antecedente Dios quería que fuera Nínive. Pero Jonás, yo no puedo atentar con tu libre albedrío. Tú te quieres ir a Tarsis, vete. Voy a hacer todo lo posible para que vayas otra vez a Nínive. Pero sin obligarte. Sin obligarte, sino persuadiéndote y animándote, pero nunca manipulándote. Ese es Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no se pueda derrotar con las fuerzas que Dios nos ha dado. Por lo tanto, la tentación, cuando le viene a un hombre, la tentación no obliga al Hijo de Dios a pecar, porque Dios le ha dado una nueva naturaleza con los recursos de la gracia para vencer la tentación. Por lo tanto, nadie puede decir: Señor, es que el pecado me ha venido y tú sabes que soy malo y que no puedo con el pecado. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Tienes al Espíritu Santo, tienes su poder, te he dado la fe. Simplemente tienes que usar los recursos de la gracia, la oración, el ayuno, la lectura y congregarte en una iglesia. Ahora puede decir alguien: pero Dios a lo mejor le obliga
Dios no obliga a nadie a que se convierta. Si alguien conoce lo que es la gracia previniente, Dios usa la palabra, coge la semilla. Ahora estoy predicando yo, el Espíritu Santo está trabajando en cada corazón, con la semilla, presentándote la verdad. A unos le está diciendo, vuelve a mí. A otros les está diciendo, conviértete. A otros les está diciendo, arrepiéntete, por medio de la palabra, sin obligarnos. Dice Jesús, oh Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos y vosotros no habéis querido? ¿Os estáis dando cuenta cómo Dios no fuerza? ¿Cuántas veces he querido juntaros, pero vosotros en vuestra libertad no habéis querido? Por lo tanto, Dios usa un escenario extraordinario. Jonás desobedece, libre albedrío. Pero Dios usa un escenario. ¿Cuál escenario? No usa a los marineros porque no son suyos. Usa la naturaleza porque le obedece. Usa una tormenta y a una ballena porque todo lo que respira alaba a Jehová. Todos le obedecen. Los cielos de los cielos cuentan su gloria y los animales alaban a Jehová. Entonces Dios usa un escenario, el que tiene sin obligarle. Hay una tormenta, el conocimiento de Jonás es el siguiente: esta tormenta no viene por causas naturales ni las ha hecho Satanás. Esta tormenta es por mi desobediencia. Y si yo en mi libre albedrío reconozco mi error y me tiráis al mar, se quita esta tormenta. Así trabaja el Espíritu Santo. Pero una vez te tiras al mar, te va a tragar el pez. Y durante 3 días vas a buscar mi gloria. Porque antes te había mandado a Nínive sin que te viniera ninguna tormenta. Pero ahora para obedecerme tienes que sufrir. Para que entendáis que cuando yo te mando algo es por algo. Y que mi voluntad antecedente es la prioridad en tu vida. Y que Dios quiere bendecirte cada vez que te dice, ves a tal lado. Dios quiere que le digas, dime Señor, como Abraham. Abraham, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Sal de tu tierra y tu parentela. Coge a su mujer, sus vacas y sus bueyes, ¡hala! Y sale sin rechistar. Al poco tiempo, Abraham, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Dile a tu sobrino Lot que si él se va para el norte, tú para el sur. Se lo voy a decir, míralo, que me ha dicho el Señor, que si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Y dice la Biblia, y se separaron. Poco tiempo después, le dice su mujer a Abraham, Abraham, coge a tu hijo Ismael y destiérrale. No es una cosa fácil, iglesia. Pero le viene la voz de Dios a Abraham y le dice, Abraham, coge a tu hijo Ismael un botijo de agua y destiérrale al desierto, dice la Biblia. Y Abraham se levantó, cogió un cántaro de agua y se llevó a su hijo y le dejó morir en el desierto. Pero le viene una última voz, Abraham, sacrifícame a tu hijo, el único que tienes. Y dice la Biblia, y Abraham, levantándose de mañana, cogió los utensilios necesarios y se puso 3 días de camino hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo. Porque a Abraham le producía más error el defraudar a Dios que sacrificar a su hijo. Esa es la voluntad antecedente. Pero si Abraham hubiese dicho que no a Dios, Dios tendría que castigarle. Y es por eso que muchos de nosotros siempre estamos con tormentas. Porque no obedecemos la voz de Dios. Dios nos manda y decimos, Señor, es que resulta que no puedo orar. Levántate y ayuna. Si es que no puedo, estoy reventado. Bueno, que se manifieste todo el día aquí, todo el día en el culto. Sois salvos por obras aquí. Dios desea bendecirte. No desea castigarte. Ni preparar un escenario como el de Jonás. Dios no quiere poner tormentas en tu casa, ni ballenas que te lleven a las profundidades del abismo.
donde vas a desesperadamente decir, Señor, sácame de aquí. Te va a decir Dios, ¿por qué no me hiciste caso, hombre? Hazme caso. Entonces Dios creó el mundo, en primer lugar, desde una perspectiva, desde la voluntad antecedente y consecuente. ¿Cuántos han entendido esto? ¿Pueden decir aleluya? Ahora, iglesia, la Biblia dice, y voy a terminar con dos detalles, de que Dios creó al hombre con libre albedrío. ¿Cuántos creen esto? Es decir, todo el carácter de Dios, todos los atributos de Dios se pusieron de acuerdo que para crear un mundo, primeramente tenía que ser un mundo contingente. Es decir, un mundo contingente quiere decir un mundo que podrían suceder según qué cosas o no suceder, aunque Él tenía el control de todo. ¿Estáis entendiendo esto? Dios te deja a ti que por la mañana digas, me voy a Carrefour o me voy a Madrid. Pero eso no quiere decir de que Dios controle todas las cosas. Tú decides lo que haces. Si obedeces a Dios en su voluntad antecedente, Dios te bendecirá. Si le desobedeces en tu libre albedrío, te vendrán consecuencias. Pero eso no quiere decir de que Dios tenga todas las cosas controladas. ¿Sabéis, iglesia, de que Dios controla el universo, sí o no? Dios controla todo el universo. Este es el pensamiento totalmente contrario al calvinismo, que el calvinismo dice que Dios controla todo hasta el libre albedrío del hombre. Nosotros decimos que no. Dios controla todas las cosas, pero no atenta contra la libertad del hombre. Es ahí donde radica nuestra doctrina. Es decir, todos los atributos de Dios se pusieron de acuerdo para decir de que el mundo debía ser creado en su voluntad antecedente, de que todo iba a ser bueno, pero también en su voluntad consecuente, es decir, que si el hombre caía, la voluntad de Dios seguía, pero ahora disciplinando al hombre. Pero también puso al hombre con libre albedrío. ¿Y por qué Dios hizo al hombre con libre albedrío? En primer lugar, para que el hombre fuese responsable de sus actos. Porque imagínate que un hombre va al infierno y le dice Dios a ese, o ese a Dios, si es que no me dejaste ser libre, si es que me he ido al infierno porque me has mandado tú. Pero nosotros, cuando Dios dice a un hombre al lago de fuego, es porque ese hombre es responsable de sus actos. Ahora, un punto segundo, y con esto quiero ir concluyendo, es que el libre albedrío estaba en relación y acorde con sus atributos, en el sentido de que Dios quería que el hombre le amase de su propia voluntad y no manipulando su conciencia. Porque esto es como cuando uno se quiere pedir y resulta de que los padres de ella han manipulado a la niña y le han dicho que a la fuerza se tiene que pedir con él, pero ella no le quiere. Entonces te pides con ella, te la llevas al Burger Verde, te la llevas al kebab, pero a ella le da asco estar contigo. Porque no te quiere. Que lo han hecho por familia, pídete con él. La niña que le gusta estar en sus costumbres, pues lo dice mi papá, pero va amarga por la calle, va amarga a la feria, va amarga a cenar, no se quiere vestir, no se quiere pintar. Pero vamos a poner otra posición. Imagínate que los padres no quieren que se pida con el mozo, pero ella le quiere. Qué distinto, ¿verdad? Los padres diciendo, no te pidas con ella, y yo le quiero. Que estás cafío, que no tiene dinero uno. Que se llenan de humo a la familia, que son los chirricoaguas. Que nos mata, como te cases con ellos y nos enfademos con ellos, nos matan. Yo le quiero. De la misma forma ha hecho Dios con su iglesia. Con Israel le presentó todas sus maravillas, hizo 10 plagas, abrió el mar rojo, le puso una nube de día, le puso una columna de fuego por la noche, vio la plaga de los piojos, de las langostas, las tinieblas, los primogénitos murieron, y con todo y eso se hicieron un becerro, no vieron las virtudes de Dios. En el capítulo 12 de Ezequiel, Ezequiel va a ir a predicar a Israel y le dice el Señor, Ezequiel, ¿dónde vas? Voy a predicar a tu pueblo, Señor, que somos malos. No los prediques más, que son como una mujer rebelde, que ya no quiere a su marido, ya no ve mis virtudes,
Dice, tiene oídos y no me oye, tiene ojos y no me ven. Es como esa mujer que está ahí en el comedor. Te pones esa camisa que antes te decía ella, qué bien te queda, ya no te mira. Ya no le pareces atractivo. La llamas y le dices, chica, por la ventana, ¿qué? Hazme patatas con huevos. Un huevo si quieres te hago, ya está. Si quieres cena, si no, te vas. No vía las virtudes, pero la Biblia dice en Isaías 53 que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dios es tan grande y tan maravilloso que sin verle le deseamos. ¿Qué nos ha ofrecido Jesús a la iglesia? Esta sí que es una verdadera esposa. Una esposa buena. Por eso creo tanto en el libre albedrío. Porque la predicación del libre albedrío hace un evangelio maravilloso. Una iglesia que no ha visto a Jesús nunca. ¿Quién de aquí ha visto a Jesús alguna vez? ¿Qué te ha ofrecido Jesús, tu novio? Una cruz y sufrimiento te ha ofrecido Jesús. Te ha dicho, si quieres seguirme, novia, te ofrezco, no riquezas ahora, una cruz y muchas lágrimas. Y todavía no me has visto. Y dice Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, simbolizando la iglesia, escuché una voz como de trompeta. Y giré mi cabeza y vi a Jesús, a mi esposo. Su cabello era como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, su rostro iluminaba como el sol al mediodía, de su boca salía una espada de doble filo, sus vestiduras hasta los pies sacerdotales, un cinturón en su pecho, sus pies como el bronce bruñido. No hay nadie más guapo que mi esposo, no hay nadie más hermoso que él, Jesucristo el Nazareno. ¡Apláudele! ¡Aleluya! ¿Qué noviazgo tenemos con Jesús? Más de 2000 años. Y aquí estamos, esperando la venida de nuestro esposo, que sin verle ya es como si le hubiésemos visto. Sabemos cómo tienen sus ojos, su pelo, su rostro, su boca, su cuerpo, sus pies. Le amamos porque Él nos ha amado primero. Le amamos a Él porque este novio es inigualable. Ha venido y ha dado su sangre por nosotros. Nos ha brindado una salvación eterna para que vivamos eternamente con Él. El mundo le ha rechazado. El mundo no ha visto sus virtudes, pero nosotros sí. Nosotros sí hemos visto sus virtudes. De tal forma que somos gitanos, ¿sí o no? Y hemos dejado más del 80% de nuestras costumbres y las tenemos por basura por agradarle a Él. Hemos dejado el pecado y cualquier persona puede entrar, un adúltero, un borracho, un violador, un pedrastra, tiene perdón de sus pecados en este Cristo. Este evangelio es maravilloso. Por eso yo creo que Dios hizo el mundo de esta perspectiva. Una perspectiva que hace de que Dios se lleve la gloria y que todo el que quiera seguirle dentro de la gracia previniente sea que el hombre decida seguir a Jesús. Nosotros teníamos un mundo ahí, pero hemos escogido estar aquí porque creemos de que Cristo vive. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden decir aleluya? Dale un aplauso al Señor. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que seguimos. Y este es el Dios en el que nos hemos enamorado. Sin manipulaciones, sino de nosotros, de nuestro propio corazón. Se lo hemos entregado a Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Gloria a Dios.